Bueno, y ya que hablamos de impuesto como una de las palabras claves de estos días, vamos a preguntarle a Martín cuál esperan que sea el impacto impositivo de estas medidas. Bueno, evidentemente va a subir la recaudación. Es decir, yo creo que el ajuste viene por el lado privado. Algunas medidas me parecen bastante lógicas. No sé, de pronto el impuesto a los viajes no es simpático, ponerle el 30% al dólar. Pero bueno, no es un país que produce dólares. Claro. Y tiene que ingresar dólares. Bueno, pero esto puede, lo que yo planteaba al principio, puede llegar a terminar tomándose como una devaluación encubierta y trasladándose a precios. Digo, los argentinos tenemos esta cosa de que el dólar... Siempre agarramos el más alto no por las importa, dudas. pero es un impuesto el 30%, no es el dólar oficial, pero no importa, por las dudas te aumento. No lo veo como que sea una evaluación encubierta, justamente el ejemplo del 30%, y tampoco creo, que no soy economista, ¿no? Pero que se traslade a precios. En mi caso particular, justamente que trabajo con un insumo que es 100% importado, porque el café no se produce, el grano verde en Argentina, y lo importo en dólares y después lo tengo que vender en pesos en el mercado, si bien, como decía al principio, lo que más me importa es un dólar previsible para poder desarrollar mi plan de negocios o para poder invertir o hacer todo lo que tengo que hacer, no traslado a precio este impuesto del 30%. Yo me sigo rigiendo por el dólar oficial, que es el con el que yo le pago a los exportadores. ¿A ese dólar tuvieron acceso sin problemas? Nosotros sí. Hay que decir la verdad, de pronto al principio el Banco Central, algunas reglamentaciones que la cambian, pero se han hecho los giros al exterior y yo no he tenido problemas con la importación de materia prima. Sí, obviamente puede impactar en precios si el dólar oficial se dispararía y se acerca más al dólar, pero siempre te estoy hablando... Siempre el oficial. Siempre del oficial. ¿Este valor de dólar está bien? Es lo que te dije al principio, yo no sé si el valor del dólar, a mí lo que me importa ¿Pero más es ser previsible. En mi caso, sí. A mí te imaginas, yo soy importador, sobre todo me gusta o me conviene un dólar siempre más bajo. Y al exportador quiere un dólar más alto. Es difícil ponernos en la mesa de acuerdo cuál es el valor del dólar, pero sí hablo de un dólar que sí obviamente tiene que ser competitivo para ambos y sobre todo, vuelvo a decir la palabra, previsible. Es muy malo esos vaivenes de las economías que nos acostamos con un dólar de 1 y nos levantamos con un dólar de 4. Es decir que, entonces eso sí, realmente es imposible dentro de una empresa. ¿El cepo es necesario? Yo creo que sí, que no es simpático hoy en día tampoco el cepo, pero es necesario el cepo. No se puede si no. No podés vivir esto ha llegado para quedarse. Vida. Además tiene una cantidad de años, ¿no? En la ley habla de 5 años. 5 años, no sé bien para qué es la letra. No lo sé bien todavía, ustedes me pueden decir. Es para el impuesto del 30%. Sí. El cepo me imagino que se irá viendo cómo viene la economía, se abrirá más, se cerrará más. Bueno, desde ya que no son medidas que me gusten, pero son necesarias. Es que todo esto se hace, y no lo estamos diciendo y a veces en el debate no se recuerda, que es para pagar la deuda. Pero todo esto, toda esta necesidad de dólares y todo este ajuste, y también porque discursivamente al gobierno le queda incómodo decir, bueno, necesitamos los dólares para pagarle al FMI, pero el gobierno está haciendo los deberes para juntar los dólares, pagar una parte al FMI y poder negociar una reestructuración de la deuda y con los acreedores privados también. Es un país bimonetario, es decir, nos manejamos con el peso y con el dólar y con una moneda muy flojita, es decir, hay que decir la verdad, nosotros no le tenemos mucha confianza al peso los argentinos, entonces todos nos volcamos para el dólar. Y bueno, vuelvo a decir, no somos productores de dólares. Ahora, los últimos datos, disculpa Gerardo, se calcula que en los 4 años de Macri salieron del sistema, o sea, al exterior o al colchón, 100.000 millones de dólares. Y ya hay de los argentinos 322.000 millones de dólares en el exterior o en el colchón, lo mismo que la deuda pública. Qué bárbaro. Vos decías de pagar la deuda externa. ¿El año que viene va a hacer falta? ¿También dólares? Te digo, porque el 60% de los dólares que ingresan al país es por el campo. Y con esta ya está sembrada, pero el año que viene ya se estima que 500.000 o 1 millón de hectáreas menos se van a sembrar. Es decir, que en 2021, 2022 no van a estar esos dólares. Ahora, Gerardo, ¿siempre se le exige a los mismos? Porque, digamos, en lo que hace a la soja y el trigo pagan retenciones ahora hasta el 33%, sí, lo que pasa es trigo y maíz, que tenían un buen porcentaje, 20 y 23%, en la era Macri desapareció. Y con eso se duplicó y se triplicó la exportación gracias a eso.
Y la soja no creció demasiado tampoco, es decir que aumentaron, por supuesto, la producción y Sí. las divisas. ¿Y qué gracias pasa a con eso. las mineras y las petroleras, que las retenciones en sus casos bajaron del 12 al 8? Bueno, eso es una de las tantas cosas que le crea bronca, digamos, al campo, ¿no? ¿Y por qué? Es ¿Por decir, el lobby, por la connivencia con la política? ¿Por qué? Es lo que se ve en las redes, por lo menos. Es lo que se ve en las redes. Incluso hay una diferencia distinta con 2008. En 2008 el campo tenía bronca contra el gobierno, contra el kirchnerismo y había muchos aliados. Hoy lo que se escucha, lo que se ve incluso en las reuniones gremiales, es bronca hacia toda la política justamente por estas diferencias de lo que tienen que aportar y hacia dónde va. La clave es, obviamente, que son medidas antipáticas, hay un ajuste que va sobre los privados, hay un dato clave que es que, si se acuerdan, antes de las elecciones se hablaba de que iban a emitir 300.000 o 400.000 millones de pesos, que iban a empezar a darle a la maquinita, y el que cortó con eso fue Martín Guzmán, ¿no? El ministro dijo, acá no va a haber emisión. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos la plata para atender las necesidades más urgentes? Bueno, eso es parte del plan. Ahora, el corazón de esta ley es algo, creo yo, de corto plazo y hacer la reforma previsional antipática que pedía el FMI y que era impagable. Le tocaba, si no escuché mal los cálculos, 51% de ajuste porque la fórmula de 2017 pensada para ahorrarle 100.000 millones de pesos al Estado se pensó con un país que iba hacia terminar con la inflación. Claro. Sí. Y no uno que la aumentaba, que seguía una inflación galopante como hasta ahora. O sea, hubiera Sí. sido No había caja inviable arancel. pagar jubilaciones con la forma Es de lo que, medir claro, que estaba. Hubiera sido según inviable. la oposición están ajustando medio punto del PBI. Lo que pasa es muy antipático, pero el tema clave es frenar la caída. Si se logra frenar la caída, yo no tengo dudas de que es un gobierno que tiene vocación redistributiva, ¿no? Sí, se calcula que por la ley de movilidad que todavía rige, bueno, en marzo ya está fijo porque se va haciendo con los datos de Sí. inflación e índice de salarios previos, le correspondían a los jubilados en marzo un 11,56 Sí. y se calculaba que en junio iban a tener una recomposición del 15%. Esos son los dos números clave que vamos a tener que seguir según los aumentos que vaya Por dando decreto, el ¿no? gobierno por Autorizado. decreto. Exacto. Y a quienes se lo da. La movilidad abarca no solo a los jubilados, sino también a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Se calcula que hay cerca de 18 millones de beneficiarios de la movilidad. Anoche hablé con el ministro de Trabajo al aire, Claudio Moroni, quien dijo, y digo, lo guardo y hablamos dentro de unos meses. Dijo, los jubilados que cobran la mínima van a salir beneficiados respecto de la inflación.